Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Estaba estudiando el tema del día de hoy y Dios me hacía ver que todo lo que estamos estudiando y todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios se manifiesta en nosotros. Y dile al que tienes a tu lado, Dios se manifiesta en tu vida. Damos gracias a Dios y como testimonio, en la semana estaba revisando el avance que pues los jóvenes han tenido en la página en las redes sociales, y gracias a Dios porque me encontré con varias sorpresas. Me encontré que nuestras publicaciones están teniendo un alcance de 100,000 personas, 70,000, 30,000 personas, y digo, eso no es por sabiduría de los jóvenes, es por gracia de Dios. Y otra sorpresa es que me encontré con que nos siguen de Veracruz, Chiapas, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, la mayoría de Sudamérica. Y doy gracias a Dios porque, digo, ¿quién hubiera pensado que Dios se iba a fijar aquí en San Bartolo, en la iglesia Sol de Justicia? Y digo, todo este logro no es de los jóvenes, es de la iglesia, es de la iglesia. Y hermano, siéntase privilegiado, no porque esté en la iglesia, sino porque Dios se ha fijado en usted. Y Dios ha querido instaurar y trascender su carácter, el carácter de Dios en su vida. Entonces todos vamos a voltar hacia arriba y decir, gracias Señor. Gracias Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Comenzamos hace 8 días con ese tema, con la obra de teatro, la obra de la cruz. ¿Y por qué comenzamos con esa obra a hablar de este tema? Bueno, Dios conoce cuál es la necesidad del mundo y por lo tanto envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Diga, murió por mí. Otra vez, murió por mí. Fuerte, murió por mí. Gracias a Dios. Y vamos a empezar a estudiar más a profundidad acerca de la omnisciencia de Dios. Y para ello tenemos que definir qué es omnisciencia. A grandes rasgos es decir que todo lo sabe, ¿sí? Omnisciencia, que todo lo sabe. Ponga atención, diga al que tiene a su lado, ponga atención, no te quedes dormido. Se señala que se considera que Dios habría creado todo el conocimiento y que tendría conocimiento del mismo de antemano. Esto implicaría una contradicción circular, ya que Dios no podría haberlo sabido todo antes de que existiera ningún conocimiento que saber. Es decir, la ciencia nos está diciendo que es imposible que Dios conozca todo, porque el conocimiento empezó a surgir a partir de la tierra. Eso dice la ciencia. Pero Dios puede deshacer este supuesto fácilmente, porque el conocimiento es algo que no se crea, sino es algo que existe en la mente. Y Dios ha tenido ese conocimiento en su mente desde antes de la existencia del universo y lo seguirá teniendo hasta después. Ahora, en palabras cristianas, nosotros tenemos conocimiento en nuestra cabeza, pero no lo hemos desarrollado, porque todos tienen conocimiento, tal vez algunos en matemáticas, tal vez algunos en historia. Ahora yo le pregunto, y usted conteste ahí en su mente, ¿qué ciencia es la que más le gusta a usted? A mí me gusta muchísimo la historia, y pues la psicología, obvio, pero a usted, ¿qué ciencia le gusta? ¿Ya lo pensó? La literatura, la historia, la química, la física, la astronomía, no sé, ¿qué ciencia le gusta? Bueno, todo eso
Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a fundamentar esto con la palabra de Dios. ¿Tiene su Biblia? Vamos a utilizarla. Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie para que no se me duerma porque el calor está duro. Job 42, 2. Vamos a esperar a que se pongan de pie los demás para poder leerlo. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, fuerte y claro. Dice así la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Antes de que se siente, dígale al que tiene a su lado: Dios todo lo puede. Tome su lugar. Dios al poder todo quiere decir que lo conoce todo. Y Job aquí está diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces hemos dicho que la ciencia dice que el conocimiento no es algo que se crea, sino algo que está en la mente, en el pensamiento. Y Dios aquí en Job está diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, Job está reconociendo que no hay conocimiento que no se esconda de Dios, porque él ya lo sabe. ¿Amén? ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí? Ok, vamos a ir a Salmo 139. Salmo 139, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, léalo conmigo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces hemos dicho que todo el conocimiento se encuentra en el pensamiento. Y aquí el salmista en el Salmo 139 está diciendo en el capítulo 1: Jehová, tú me has examinado y conocido. Otra vez, tú me has examinado y conocido. ¿A cuántos de ustedes Dios ya los conoce? ¿Cuántos pueden decir: Dios ya me conoce? Muy bien. Dice el versículo 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis ¿qué? Pensamientos. ¿En dónde se encuentra el conocimiento? En los pensamientos, en la mente. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y vea, versículo 4, es lo más asombroso de este capítulo. Dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo es esto posible? Ahora, ¿usted se ha preguntado cómo es que camina? Una ocasión, yo venía de regreso de la universidad y me dirigía a mi casa de ustedes, y de donde me deja el camión a mi casa hay un bulevar. Puedo agarrar muy fácilmente la combi, pero me gustaba caminar por ahí. Y una vez yo iba pensando, iba diciendo: bueno, Dios, ¿cómo es posible que pueda caminar? ¿Cómo es posible que yo pueda caminar? Y en una de esas, por ir poniendo atención a cómo movía mis pies, ya iba haciendo esto en la calle. Iba así. Y tengo que subir un puente. Por ir haciendo esto, puse en funcionamiento mis músculos. Voy subiendo el puente y, hermano, un calambre. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí me ve agarrado de la protección del puente, caminando. Han de haber dicho: pobrecito, ¿qué le pasó? Iba a ir rengueando mi piernita. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es posible que usted haga todo eso?
es algo muy sencillo y complicado a la vez, pero vamos a simplificarlo. Agárrese aquí, así, y haga conmigo, cerebro. Otra vez, cerebro. Ahora no se vaya a matar las neuronas, Cerebro. En el cerebro están nuestros pensamientos. Y es tan, lo que hablábamos una vez, el diseño de Dios es tan perfecto. En el cerebro hay descargas eléctricas que son mensajes. Y esos mensajes se transmiten a todo nuestro cuerpo. Si usted tiene oportunidad de ver cómo se ve el sistema nervioso, se va a ver como una serpiente con muchas ramitas. Todo nuestro sistema nervioso está distribuido en el cuerpo. Entonces, cuando nuestro cerebro automáticamente está pensando algo, manda toques, por decirlo así, y los muchachos lo entienden, al cuerpo, y el cuerpo reacciona. Manda descargas eléctricas, y es por eso que yo puedo hacer esto. Por eso cuando van con el doctor y les revisa los reflejos, le pegan en la rodilla para saber si anda eléctrico, si su sistema eléctrico está funcionando. Y movemos, esos son los reflejos. Bueno, todo eso se encuentra en esta cajita. Hacemos otra vez, cerebro. Muy bien, cerebro. En el cerebro sucede todo eso. Y antes de que yo emita una palabra, yo tengo que estar pensando qué voy a decir. Y Dios, como conoce mis pensamientos, no es necesario que Él sepa qué es lo que voy a decir con la lengua, porque mi pensamiento, Él lo sabe. Y por lo tanto, aquí dice en el versículo 4, no hay palabra en mi lengua, y he aquí tú ya la sabes toda. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Y cuando lo hablamos, entonces Dios dice, no, pues es que tú vas a decir esto. ¿Por qué? Porque yo ya conocí el pensamiento. Él es el creador del universo. ¿Lo cree? Salmo 139, versículo 6, ahí lo tenemos. Dice así, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, David está diciendo, yo puedo comprender hasta la parte de cerebro. Pero ¿cómo es que Dios se mete en mi cabecita y sabe qué es lo que estoy pensando? Sencillo, porque Él nos creó. ¿Vamos a entender cómo crear un ser humano? No. Sabemos cómo se va formando, pero así con nuestras manitas del polvo, ¿vamos a poder crear un ser humano? No. Eso solamente es capacidad ¿de quién? De Dios. Y el salmista está diciendo, este conocimiento es alto, es mucho, demasiado maravilloso. Alto es y no lo puedo comprender. Y al día de hoy, hermano, la ciencia no ha podido entender cómo Dios conoce nuestros pensamientos. Ojo, sí, tiene algo de control. Porque nosotros en la carrera de psicología nos enseñan a controlar, no a la gente, sino controlar sus conductas para que no se vayan a suicidar, para que no vayan a caer en una depresión. Nos ayudan, más bien nos enseñan a ayudar a las personas para que controlen sus actitudes y sus pensamientos. Pero no hay hombre todavía que pueda decir, yo conozco lo que tú estás pensando. Aún no existe hombre que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es único. Amén. Ahora, si las personas no han entendido el pensamiento de la gente, menos van a entender los sentimientos. ¿Por qué? Un sentimiento también es un conocimiento. Usted, cuando está alegre, sabe por qué está alegre. Y hay ocasiones en las que pues nada más está alegre y no sabe por qué, pero está alegre. ¿Hoy está alegre? ¿Por qué? Pues no sé, él y yo, porque estoy aquí nada más. Los pensamientos, el conocimiento crea en nosotros un sentimiento. Ahora vamos a ir a Proverbios, capítulo 15, versículo 11.
¿Ya lo tienen? Dice así: el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Ahora, ¿usted sabe dónde se encuentran los sentimientos? En el alma. Y el alma se puede representar con el corazón. Pero ¿por qué decimos que el corazón tiene que ver con los sentimientos y el corazón lo tenemos aquí y los sentimientos pasan por acá? Sencillo, porque hay una conexión. Cuando usted se siente alegre, su corazón, pum, 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 pum. Cuando se siente asustado, pum, 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 pum. Esas son emociones que desatan sentimientos en nosotros. Cuando usted se siente triste, ¿qué pasa con el corazón? Pum, 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 pum. Hay una conexión del cerebro con el torrente sanguíneo y la bomba que es realmente nuestro corazón. Ahora diga: Dios conoce mi corazón. Ahora, entendiendo que somos hijos de Dios, entonces nosotros deberíamos aprender su carácter y por consecuencia sus enseñanzas. Voy a ser más específico. En la tradición judía, el papá tiene que enseñarle el oficio que ejerce a su hijo. José le tuvo que enseñar a ser carpintero a Jesús. Si viviéramos en ese tiempo, entonces yo tendría que aprender a arreglar computadoras. Gracias a Dios no estamos en ese tiempo. Pero si Dios es nuestro Padre y Él nos enseña, entonces tendríamos que aprender las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Y por lo tanto tenemos que aprender su conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Tome su Biblia. Conocimiento. Dios aquí en su palabra nos está dando el conocimiento. La ciencia, toda la ciencia, aquí está. Que la ciencia actual no quiera reconocer es otra cosa. Pero aquí está la ciencia. Aquí podemos ver principios jurídicos, principios de física. Yo he visto principios de psicología, de botánica. Todo aquí está. Entonces, si Dios es nuestro Padre y Él nos ha heredado su palabra, entonces quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de aprender y tener conocimiento. ¿Dónde se va a almacenar todo eso? En nuestro cerebro. Pero hay algo que le pasa al ser humano, y es a todos. Imagínense una línea. En un extremo está el miedo a lo desconocido, el miedo a conocer algo. Muchos años atrás, la Iglesia Católica se encargó de meter ese miedo a la gente, diciendo que solamente los ministros tenían la capacidad de predicar el Evangelio y conocer la Biblia. Dios nos ha dejado este conocimiento. ¿A usted le da miedo abrir su Biblia? Ay, sí, Eli, ¿por qué? ¿Qué tal si Dios dice que me va a destruir? Pues así ha de estar. Dios nos ha dejado su conocimiento. Y en esta línea está el miedo a lo desconocido. Y en el otro extremo está el egocentrismo por conocer y creer que conocemos más que los demás. Y eso está mal. En 2 de Corintios 3:6, Dios nos está diciendo, no lo busque. Bueno, si quiere buscarlo, búsquelo, pero no es necesario. Dios está diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, mucho conocimiento
puede dañarnos, no porque conozcamos la ciencia, sino porque llegamos a creer que conocemos más que Dios. Y eso, hermano, es un error. Eso es un error. Porque nunca llegaremos a conocer más que el Dios que nos ha creado. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? Ya está durmiendo, ¿verdad? Despiértese, hágase en su cabeza, despiértate. Ahora, podemos hablar que Dios conoce todo y podríamos hablar más en específico de cosas científicas. Pero para saber qué es lo que Dios conoce, hay una prueba mucho más difícil. ¿Cuál cree que sea? ¿Cuál cree que sea? La prueba más difícil para evidenciar que Dios conoce todo. Diga conmigo, yo. ¿No los vi muy convencidos? Diga conmigo, yo. ¿Por qué yo voy a hacer la prueba, o usted va a hacer la prueba más real de que Dios lo conoce todo? Porque hay ocasiones, hermano, en que nosotros nos sentimos de una manera y ni siquiera sabemos por qué razón estamos pasando cierta situación, cierta emoción, cierta circunstancia. Ahora, si yo mismo no me conozco, ¿cómo es posible que la persona que está al lado mío me va a conocer? Pero hay alguien que sí nos conoce en nuestra totalidad. ¿Quién es? Dios nos conoce al 100. Y hace ratito hablamos de sentimientos. Pero ahora vamos a hablar de miedos. ¿Por qué? Hay cosas en nuestro pasado que tal vez aún no sacamos a la luz y que nos da temor que la gente conozca. Pero Dios ya las conoce. Ahora, acompáñeme rápidamente a Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Jeremías capítulo 17, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios nos está diciendo que Él conoce nuestros pensamientos, es decir, Él conoce lo que hay dentro de nuestra cabeza y conoce nuestro corazón, es decir, nuestros sentimientos y nuestros miedos. ¿Y por qué nos da miedo que Dios nos conozca? Porque aquí está diciendo la palabra de Dios en el versículo 10 al final: para que cada uno para dar a cada uno según su camino. Por eso nos da miedo, porque sabemos que hay cosas en nuestro corazón que están mal, que hay cosas en nuestro pasado que nosotros aún no nos perdonamos, y sabemos que si las hacemos públicas o se las confesamos directamente a Dios, Él puede darnos según nuestro pecado. Y es ahí donde entra el temor de que Dios nos conozca. Entra el temor. Yo recuerdo que hace, ¿qué será? Como 8 años. Bueno, hace tiempo atrás, a mí me daba miedo que Dios me conociera, porque decía, no, es que si me conoce a profundidad, me va a matar. Pero uno entiende algo. Dios, a pesar de que es justo, es misericordioso. Diga conmigo, misericordioso. Y vamos a ver pruebas reales en la Biblia de que Dios conoce nuestros miedos y sentimientos. ¿Usted se acuerda de Jonás? ¿Se acuerda qué pasó en toda la historia? Y si no se acuerda, se la resumo. Cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, tienes que ir a Nínive y dar un mensaje, Jonás dice, Nínive. Y no quiere ir a Nínive. Dice, no, Dios, tal vez escuché mal, fue otra persona quien me habló. ¿Y a dónde se dirige? A Tarsis, al lugar opuesto. ¿Y Dios qué hace? Va hasta donde está él. Y hay una situación en el barco
que hace que Jonás sea tragado por un gran pez. Y luego llega a Nínive, da el mensaje, sale todo muy emocionado. Jonás se sienta y dice, bueno, ya di mi mensaje, ahora destrúyelos. Ya hice lo mío, ahora destrúyelos. Cuando Jonás tuvo miedo de ir a Nínive, ¿hacia dónde se dirigía? Hacia Tarsis. Y él creyó que se escondía ¿de quién? De Dios. ¿Se escondió de Dios? No, porque Dios sabía en dónde estaba él. Ahora diga, Dios me conoce. Dios sabía dónde se iba a esconder después de tener miedo. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Primera de Reyes 19, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Esto es la historia de Elías, cuando Jezabel le dice a Elías: te voy a matar. Y Elías ahí le entró miedo. Cuando a nosotros nos da miedo porque conocemos algo que nos puede suceder, algo malo que hayamos hecho, o las consecuencias, nos da miedo. ¿Y qué es lo primero que hace el humano? Es por instinto. Huir. Vámonos. Uri, si a ti te dijeran que te van a matar, ¿qué harías? ¿Cómo? Evitarlo. Huir. Y esto fue lo que hizo Elías. Y aquí viene la palabra para nuestras vidas. Si no escuchó todo el mensaje porque se quedó dormido, es momento de que ponga atención. Despierta el que tiene a su lado y diga: despiértate. Elías huye y se va. Y por el miedo, ¿qué dice? ¡Ay, me van a matar! No soy mejor que mis padres, deseo morir ya, mátame. ¿Y qué hace Dios? Dios envía un ángel, le dice: levántate, y le da de comer y le da agua. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tengan temor por algo que hayan hecho, algo que vayan a hacer, miedo de tomar una decisión, yo no sé, pero están huyendo de eso. Dios les está diciendo: levántate, porque hay comida y hay agua. Levántate porque hay comida y hay agua. Y nos adelantamos al versículo 11, 12 y 13. Dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando usted, hermano, tiene miedo, Dios conoce el lugar en donde se va a ir a esconder. Dios conoce el lugar en donde usted se va a esconder. En Mateo capítulo 18, Dios nos está hablando acerca de la oveja perdida.
Ahora, ¿usted se ha preguntado cómo es que el pastor encontró a esa oveja perdida, habiendo mucho campo? ¿Usted se ha preguntado? Pues sí, buscando, no. La encontró porque sabía dónde podía estar. Así es usted. Cuando usted tiene miedo, es como esa oveja perdida que sale corriendo, como Elías que se va y se mete a una cueva. Y Dios conoce el miedo de su corazón, pero Dios no lo juzga. Al contrario, se acerca y como a Elías le dice: ¿qué haces aquí? Ahora yo quiero que usted piense en algún lugar donde usted se vaya a refugiar cuando está triste, cuando está enojado. No sé, puede ser el coche, puede ser la cocina, el baño, su cama, salir a caminar. Quiero que piense en ese lugar. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo tiene en mente? Bueno, cuando usted huye a ese lugar, Dios ahí va atrás de usted. Y cuando usted está: no, Dios, no quiero saber nada. No quiero saber nada. La vida no vale. Dios se acerca y le dice: ¿qué haces aquí? Ahora Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué hace usted aquí? Miedos. Para la gente es difícil hablar de sus miedos. Cuando la gente va a terapia es difícil que hable de sus miedos, porque es algo que está muy adentro. Y esa es la mejor prueba de que Dios los conoce al 100% y conoce todo, porque conoce tus miedos. Yo estaba platicando con algunas personas y les preguntaba: ¿cuál es tu peor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le temes? Unos me decían: mi temor es morirme y dejar a mi familia sola. Mi temor es que no escuche bien la voz de Dios y vaya a tomar una decisión equivocada. Mi temor es no saber qué hacer de mi vida. Ahora yo te pregunto: ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Ahora quiero que te imagines tú siendo parte del rebaño de Jesús, el rebaño de nuestro Padre, y te pasa algo. Pon en memoria cuál es tu mayor miedo. Y no se vale: ay, me da miedo la oscuridad, me da miedo las alturas. Eso es algo superficial. Vámonos a algo más profundo y vamos a ponernos reflexivos. ¿Cuál es tu mayor miedo? No lo digas, solamente piénselo. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Quedarte solo? ¿Que tu vida no tenga sentido? ¿Cuál es tu mayor miedo? Ahora cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ahora ponte a pensar que ese miedo se está haciendo muy grande. Y tú estás en el campo y te empieza a perseguir. Te empieza a perseguir, te empieza a corretear. Y Dios ahí va atrás de ti, pero tú te sientes solo. Y llegas al lugar donde te gusta esconderte. Ahí donde te gusta hacerte bolita. Llegas a ese lugar, pero el temor y tu miedo que te está persiguiendo está ahí, te está acechando. Y eres como esa oveja perdida que se descarrió, se fue por el temor. Y tú crees que Dios no te conoce, pero Dios está ahí. Y Dios, como buen pastor, aplasta tu miedo, lo quita delante de ti. Y ahora te abraza. Ahora todos abrácense así mismos, abrácense. Abrácense.
Vuélvete a abrazar y deja que Dios haga que sientas ese abrazo bien bonito. Dios te está abrazando. Dios te dice, yo conozco tus miedos, conozco tus ansiedades. ¿Quieres saber cuál es la prueba más real de que yo lo sé todo? Porque te conozco.